Buen día, amados hermanos en Cristo, vecinos y amigos. Reciban un saludo este primer domingo del año 2021. Estamos muy gozosos de reunirnos como cada semana, meditando, reflexionando y aprendiendo de la palabra de Dios. El tema de esta mañana lo llamamos postrados al Señor, y el pasaje bíblico en el cual está basado es el Evangelio de Mateo, el capítulo 2 del versículo 1 al 12. Y como cada semana el análisis, la reflexión tiene como objetivo que nosotros confrontemos nuestro actuar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, que confrontemos nuestro pecado con nuestro Dios, y que de esa necesidad que tenemos de Él, le busquemos, apreciemos el valor de su palabra, y que veamos cómo Cristo es el que nos da luz, el que nos da dirección y nos enseña ese camino. El propósito es que en esta reflexión y más en este inicio del año, nosotros consagremos nuestra vida. Este 2021 que iniciamos juntos, lo consagremos a nuestro Dios. Y como cualquier otro periodo de tiempo vivido, nosotros estemos postrados ante Él. Siempre que termina un año y cuando inicia otro, es común que hagamos un inventario de lo que hemos vivido, un inventario de nuestra actuación, de nuestras experiencias que hay en nuestro presente, que tenemos que seguir practicando, que tenemos que quitar, que podemos mover y qué debemos cambiar. El Señor nos da este espacio, este tiempo para meditarlo y para que pensemos en ello. Vivimos un 2020, todos sabemos que muy atípico, muy diferente a los años que nos ha tocado estar aquí en la tierra. Fue un año difícil para muchos y para todos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que evaluando todo eso vivido, nosotros aprendemos y debemos escuchar la voz de Dios para que con seguridad y con la compañía de Él, nosotros tengamos dirección en este año que iniciamos. Y con su presencia, con la luz que Él da a sus hijos, a su pueblo. Vamos a leer este pasaje y vamos a tratar de extraer la bendición que hay en él para nosotros en este día. Siempre leemos el pasaje, tratamos de entender cuál es el juicio de Dios, cuáles son las enseñanzas, para al final aplicarlo a nuestros días. Veamos pues esta bendición este primer domingo, enero 3 del 2020. La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Hace 8 días revisamos cómo fue que José y María se quedaron en Jerusalén unos días después de que Jesús nació para presentarlo al templo. Y el Evangelio de Lucas nos dice detalladamente que esto terminó y ellos regresaron luego a Nazaret. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas 2, el versículo 39 nos dice de esta manera: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, nació en Belén, allí lo presentaron al templo, pero después vinieron a Nazaret. Y este pasaje sucede la visita de los magos en Nazaret. Y como leímos, la escritura nos va narrando que ellos, al regresar allí, reciben una visita muy inesperada, la visita de los magos. Son unas personas que se cree que viajaron más de 1700 kilómetros, que venían del imperio medo-persa y que conocían las profecías que se habían dado acerca del nacimiento del Salvador. Conocían profecías dadas en el libro de Isaías 700 años antes. También conocían las profecías de Miqueas, profeta contemporáneo de Isaías, y entonces se organizaron un viaje desde tan lejos y llegaron a Jerusalén. Y van a donde está Herodes, y Herodes les dice: pues, ¿cómo está eso que nace otro rey? Y él se comienza a inquietar, y ustedes recuerdan que hemos visto, según la historia escrita, que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años, y que allí tanto el profeta Daniel como otros habitantes del pueblo de Israel, pues tuvieron convivencia con los medos y con los persas, y seguramente desde aquellos tiempos ellos fueron escuchando acerca del nacimiento de este Salvador. El verso número 2 nos dice que ellos, al llegar con Herodes, le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Nosotros sabemos que estos astrólogos, estos astrónomos tenían conocimiento de los astros, y sabemos también que el Espíritu de Dios es quien inquieta a los hombres cuando están deseosos de buscar al Señor, y a través de una estrella ellos son guiados en ese viaje que duró varios meses hasta Nazaret. Nosotros sabemos que este viaje seguramente tardó mucho en realizarse. Sabemos también que para realizar un viaje en cualquier tiempo se requiere solvencia, se requieren preparativos, pero podemos observar cómo estos personajes cumplieron con todos esos requisitos y lucharon con todos los obstáculos que pudieran presentarse para lograr encontrar al Señor Jesús. Y
Es probable que estas personas tuvieran solvencia para realizar este viaje, y seguramente que hubo que dejar comodidades, seguramente hubo que exponerse a riesgos, a peligros durante el camino, pero por fin llegaron ante las autoridades de Judea. Y podemos también ver cómo el Señor está bajo el control de la naturaleza, porque ¿quién puede darle brillo a las estrellas? ¿Y quién puede hacer que estas estrellas vayan guiando el camino de alguien que busca a Jesús? Solamente Dios, ¿verdad? Solamente su Espíritu. Todas estas circunstancias nos llevan a pensar en cómo es nuestra relación con Dios, ¿qué viajes estaríamos dispuestos a realizar con tal de encontrar a Jesús, con tal de llegar a su presencia? Sabemos que Él es el dueño del mundo, y nosotros hoy reconocemos que siempre la disposición de parte del ser humano debe también tenerse para ver al Señor Jesús. También nos damos cuenta que incluso se deben perder comodidades y enfrentar peligros. El motivo principal para buscar al Señor, al igual que estos magos que nos representan como seres humanos en la búsqueda del Señor, es lo que dice aquí: venimos a adorarlo. Ese es el motivo por el cual uno debe buscar al Señor, ir a adorarlo. Y el verso 3 nos dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Nos dice que este rey, según la historia, era un rey muy cruel, que era idumeo, que no precisamente era judío, y que ese hecho de que él también que no fuera judío, lo hacía siempre estar en miedo de perder su reinado. Y la historia narra que él mató a sus cuñados y a todos los descendientes del rey anterior con tal de que no le quitaran el trono. En otros lados también la historia nos dice que incluso mató a su esposa porque ella también pudiera heredar el trono. Así es que al oír que nace un rey de los judíos, él se turba, y la gente que le conoce y sabe de su crueldad, pues también se turbó por saber qué va a pasar. Y nosotros sabemos que él indaga, ¿verdad? Y les hace preguntas y convoca a los principales sacerdotes y le hacen saber que es en Belén donde él va a nacer. Y él le dice a estos magos: vayan ustedes, y indaga diligentemente sobre cuánto tiempo ha pasado, y les dice: ya cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Sabemos que esto no iba a ser así, que lo que estaba buscando era cómo destruir al Señor Jesús. Probablemente él lo que quería es engañar a los que gobernaban con él, para luego destruir al Señor Jesús. Y nosotros sabemos que cuando nosotros queremos conocer de Cristo, hay muchas circunstancias que se oponen, hay algunas personas que se oponen, y detrás de todo eso está Satanás. Y podemos ver que al grado de matar a Jesús para que no lo conozcan, había esta intención de parte del rey Herodes. Los otros personajes que nos narra aquí, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, también vemos cómo intervienen en esa oposición para que el pueblo conozca de que Cristo ya nació, y se portan indiferentes. Ellos eran los estudiosos, los conocedores de las profecías, pero nosotros vemos aquí que ellos no investigan, no se interesan, y
pues la gente no se da cuenta, ¿verdad?, de que las promesas de Dios se están cumpliendo para el mundo. Y únicamente le dicen a Herodes que es en Belén. Nosotros vemos que detrás de esa pregunta de Herodes a los magos estaba la intención de él en conservar el poder, en creer que el reino que Dios enviaba era un reino material. Y él, pensando en ese reino, escondidamente quiere conservar el poder, sin reconocer la oportunidad que hay de conocer al Salvador, y miente para lograr su propósito. El pasaje nos va describiendo cómo los magos y las personas deseosas de buscar a Jesús son bendecidas, porque son guiadas a través de una estrella para que logren su propósito. Y nosotros sabemos hoy que el Espíritu de Dios es el que siempre está también protegiendo a quien busca a Jesús, y los acompaña y les guía mientras lo encuentran hasta donde estaba el niño. Y nosotros podemos ver que la gente que decide buscar a Jesús, al final lo encuentra y se goza grandemente. Y el pasaje así nos dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y el siguiente versículo nos dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Lograron su propósito. Hubo algo que ellos hicieron: postrarse ante el Hijo de Dios y ante todas esas verdades que sabíamos que tiene el Hijo de Dios, un rey que va a gobernar eternamente, que es un ser santo, que es un hijo del Altísimo, un hijo de Dios, y todas esas promesas que se estaban cumpliendo en ese momento. Nosotros sabemos que la palabra postrarse y adorar se refieren a una acción de expresar homenaje a Dios, quien es digno de ella. Y esas actividades de postrarse y adorar significan dar gracias a Dios por enviar a ese Salvador, por darnos la oportunidad de conocerle, y ocurre ese acercamiento humano, esa comunicación y esa respuesta también humanas a un Dios de gracia. Por último nos dice también que ellos abren sus tesoros, oro, incienso y mirra. Tesoros que sabemos que es Dios el que da todo, el dueño de todo, el creador del universo, y se los entregan. El Señor es el que nos permite tener tesoros y darlos. El verso 12 nos dice que, avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Espíritu Santo les dirige en su regreso por otro lugar. El Espíritu Santo les protege del mal, y podemos ver cómo el Espíritu protege a quienes se postran y a quienes lo adoran. Nosotros, recapitulando, podemos ver cómo intervienen varios personajes aquí en el pasaje de esta mañana. Interviene Herodes, quien se opone a los que buscan a Jesús, y seguramente es Satanás, ¿verdad? La simiente, la serpiente que está queriendo acabar con la vida del niño. Vemos también a los personajes como los escribas y los principales sacerdotes, que en lugar de interesarse en ver el cumplimiento de la profecía, son indiferentes, no se ocupan de ver qué pasó, en dónde está, no manifiestan interés en ver el cumplimiento de las profecías. Los magos se dispusieron a encontrarlo. También vemos a la humanidad
seres humanos representados en estos magos que buscan al Señor Jesús. La estrella, aunque sabemos que es un astro, un objeto, vemos que les fue guiando y que aunque no creamos, el Señor interviene, el Señor está obrando en ayuda de quienes buscan a Jesús para que ellos lo encuentren. Y nosotros podemos ver que también los padres de Jesús, José y María, reciben a esta visita y permiten que el Señor Jesús sea reconocido, sea conocido con toda su belleza, con toda su grandeza, y reciben a esta visita. La pregunta para nosotros es, ¿con quién de estos personajes nos identificamos? ¿Con Herodes, que se opone a que conozcan a Jesús? ¿Con los escribas y fariseos, que son indiferentes al conocimiento de Dios? ¿O con los magos, que vienen desde lejos para conocer al Salvador? Nosotros actuamos de esta manera muchas veces en nuestra relación con Dios. No queremos saber nada, otras veces somos indiferentes y algunas veces estamos dispuestos. Y recapitulando nosotros en las enseñanzas que aquí hay, pues esta mañana estamos llamados a pensar, a meditar qué comodidades estamos dispuestos a dejar por caminar con el Señor, qué peligros estamos dispuestos a enfrentar, qué tesoros estamos dispuestos a ofrendar. Estamos como los magos, postrados ante el Señor, adorando al Señor. Nosotros sabemos que Él es el dueño del mundo y que Él está buscando al ser humano. Creemos que nosotros lo buscamos, pero Él es a quien a través de muchas formas Él nos busca. Por el camino sabemos que puede haber mucha oposición, muchas circunstancias que tengamos que enfrentar, pero guiados por su Espíritu, nosotros vamos a llegar y ver su majestuosidad. El camino a Jesús puede ser largo, puede ser costoso, difícil, pero Él está interesado en guiarnos. Nuestro pecado muchas veces es la excusa principal y el principal pretexto para no ir a Él, y pues estamos dándole vueltas y no logramos llegar con el Señor. Hoy sabemos que hay algo de más valor y que es el tomar la decisión de ir con Él. Sabemos que el cristiano, para poder conservarse en la voluntad de Dios, es necesario que ore, es necesario que lea su palabra, es necesario que practique y obedezca todas sus enseñanzas, que interceda por los demás y sobre todo la práctica, la santidad de nuestro actuar. Y en este 2021 es indispensable practicar en familia, a solas, todas estas acciones: la oración, la lectura de su palabra, la obediencia. Hoy podemos acceder al trono de su gracia, pues nosotros sabemos que al venir Cristo a la tierra, al ir a la cruz, toda la pasión que Él hizo y la forma en que Él resucitó y ascendió al cielo, nos abre el camino directo al trono de la gracia. El velo del templo se rompe porque tenemos ese acceso directo a la presencia de nuestro Dios. Y Cristo es ese camino directo al Padre, directo a la comunión con Él, y Él ya hizo ese sacrificio perfecto. Hoy el desafío para este 2021 es venir a Jesús,
es venir y postrarnos ante Él, adorarlo. Y esta mañana la pregunta es, ¿aceptas ese llamado como lo hicieron los magos? Aquí vemos que cada uno de estos personajes, por muy buenos que sean, así sean los magos dispuestos, no son el centro de la enseñanza. El centro de la enseñanza es Cristo. No son sus padres, no es José y María. El que muere, el que resucita y el que nos da perdón y vida eterna es Cristo. Y el llamado siempre parece repetirse. ¿Quieres ir al Señor Jesús? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirle? ¿Estás dispuesto a dejar tu pecado? ¿Estás dispuesto a obedecer las enseñanzas? Su palabra nos dice que el que es fiel hasta la muerte, el Señor le dará la corona de vida. Y esa corona de vida que implica tener vida eterna, estar en el cielo y caminar con Él, ¿verdad? Y como sabemos ahorita, estamos esperando la segunda venida de Cristo y con gozo podemos decir, ven pronto, Señor Jesús, ven por tu novia, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. Démosle gracias a Dios por la exposición de su palabra y pongámonos en manos de Dios este primer domingo de enero y caminemos con el Señor Jesucristo. Démosle gracias. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos enseña cómo siempre hay personas dispuestas a buscarte y personas siempre dispuestas a recibirte. Señor, te agradecemos, Señor, porque nos permites esa oportunidad de postrarnos y de adorarte, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.